Dile al Espíritu, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tú entiendas que la palabra es espíritu y que si tú abres tu corazón, la palabra que es espíritu, vas a sentir la presencia a través de la palabra, a través del Espíritu Santo en tu vida. Toma asiento, hermano. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, bendice tu palabra, Señor. Y toma autoridad sobre cada corazón, sobre cada vida. Llévanos al lugar donde hoy quieres llevarnos, Señor. Por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, Padre. Venga a tu reino. Manifiesta que eres grande y poderoso, Señor. Obra, Padre, libremente en nosotros. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti, solo a ti en este tiempo, solo a ti. Te damos gracias, Padre, por tenernos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Si alguno se quiere quedar haciendo un fondo, que el Espíritu les diga, está bien. Capítulo 8, verso 43. Jesucristo hablaba con hombres como nosotros, con mujeres como las que hoy están aquí. Les decía esto, que hoy nos viene a decir a cada uno de nosotros. Porque hay veces que parece que entendemos al Señor y a veces parece que no. Vamos a tomar este versículo y que sea para que nos hable en nuestro corazón y podamos hallar más profundidad de Dios. Las dimensiones de Dios son muy grandes. El Señor dice que para el que cree todo le es posible. ¿Verdad? Y dice también que, bueno, ¿quién puede entender la profundidad de esa cruz? Que llegó hasta el mismo infierno, a sacarle la llave hasta la muerte de la muerte. La palabra dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra? Y el lenguaje del Señor no es fácil. No es un lenguaje fácil. Yo llegué a Cristo habiendo ido a la universidad algunos años incluso. Pero yo no entendía lo que era misericordia. Yo no entendía lo que era fe. No entendía la dimensión de esas palabras. No entendía la profundidad de esas palabras. Había estudiado, había hecho muchas cosas, pero en mi intelecto, en mi razón, en mi pensamiento, creía entender algo que luego Jesucristo y el Espíritu Santo me mostraron que no era así. Y aún creo que entenderlas a medias, que no las entiendo del todo. Entonces necesito mayor muerte. Decía Juan el Bautista, necesario que yo mengüe para que Él crezca. En Job, no busquen Job, pero Job era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que un día el Señor lo tuvo que entregar. ¿Sabía? Le tuvo que decir a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Porque él quería algo más con Job. No solo quería que Job hiciera sacrificios, levantara ofrendas, holocaustos delante de Dios, sino que quería tener algo mayor. Entonces Job, después de todo el proceso, incluso de haberlo perdido todo y tener sarna, Job le tiene que decir al Señor, ya oía, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se tuvo que poner en un lugar
que dijo, yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Pero ahora, después del proceso, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué lugar toma Job? El lugar de discípulo, de aprendiz. Yo te preguntaré y ahora tú me enseñarás. Es un lugar que no estamos muy acostumbrados a tomar muchas veces. ¿Y qué vino a buscar el Señor? Discípulos. Él levantó a 12 discípulos. Y Él los levantó y dice ahí en San Juan 15, dice, porque yo los he escogido para que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que hagas esto. Y vemos un discípulo del Señor en San Juan 21, verso 15, que es nada más ni nada menos que a Pedro. Y dice en ese verso, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No le dijo si le amaba mucho o si le amaba poco, sino que ahí estaba con los demás discípulos. Pero él le preguntó algo claro, ¿me amas más que estos? Ahí Pedro le contesta y le dice, le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Lo llamativo de la cuestión es que le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo que sí. No le dijo, ¿qué sé yo, Señor, cuánto te aman estos? Pedro le dijo que sí. Vamos a San Lucas 7, verso 36. Yo quiero que tú guardes esos dos versículos, porque son los dos versos que el Señor ponía en mi corazón cuando tuve que dar paso. Procurar entender y darme cuenta que no siempre entendía al Señor y cómo el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí habla de un episodio donde un hombre, como tú y yo, que conocemos la palabra de Dios, invita a Jesús a su casa. Le dice, maestro, te ruego que vengas a comer
a mi casa. Jesús acepta y entra en la casa del fariseo. El fariseo creía estarlo atendiendo bien a Jesús, dándole el lugar que Jesús merecía. Después queda en evidencia porque Dios, el Padre, tenía un propósito y una obra. Y hace entrar a esta mujer. Dice que esta mujer entra, no sé cómo llega a esa casa, si irrumpe, si pide permiso, si toca timbre. Pero en ese momento ella entra y dice que entra llorando, derrama el perfume y empieza a besar los pies de Jesús y a enjuagarlos con sus lágrimas. Sus cabellos lavaban los pies de Jesús. Dice que el hombre que había invitado a Jesús a la casa pensó en su corazón: si supiera que es pecadora, no es profeta. Y nosotros muchas veces juzgamos las cosas del Señor. Señor, si tu palabra dice, si esto dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué si tú dices esto y ocurre esto? ¿Por qué si dice tu palabra esto y tú haces esto? Y esa es una condición que está en nuestro corazón. Es la condición religiosa que está en nuestro corazón. Que todo hombre y mujer, incluso de Dios, lleva muchas veces. Ese juzgamiento de las cosas. Eso que sin entender muchas veces juzgamos. Y son cosas que nos ocurren en el corazón. A mí me ocurren. ¿A usted no? Porque es bueno hacerse cargo, ¿sabía? Porque es el primer paso para salir de ese lugar. Cuando uno se hace cargo, yo era un adicto a la droga. Cuando pude aceptar que era un adicto y que necesitaba ayuda y que lo único que me podía sacar era Jesús, me aprendí de Él como una garrapata. No me sacó nadie de ahí después. Pero tuve que aceptar primero que era un drogadicto y que necesitaba que Dios me salvara. Cuando entra esta mujer, Jesús empieza a hablar con el fariseo, que aquí en este pasaje de la Biblia no lo dice, pero era un leproso. Este hombre era leproso, tenía lepra, así tenía su sanador adelante, pero él no podía ver su lepra, sino que estaba mirando el pecado de aquella mujer que venía quebrantada, porque había tenido una revelación, porque se había acercado a Dios y había sido quebrantada, porque había estado a los pies de Jesús escuchando la palabra. Y en ese momento le pone una parábola y le dice: al que mucho se le perdona, mucho. Y yo quiero preguntarle a la iglesia y a cada uno de mis hermanos, como me lo pregunto a mí a diario: ¿cuánto te perdonó el Señor? ¿Cuánto el Señor te ha perdonado? ¿Te ha perdonado hasta las lágrimas? ¿Te ha perdonado hasta inclinar toda tu vida a Él y estar a sus pies? Porque es necesario tener conciencia de quién somos y de nuestro pecado. Es necesario muchas veces darnos cuenta y humillarnos delante del Señor de cuánto Él nos ha perdonado, de dónde Dios nos ha sacado. Yo sé de dónde Dios me sacó y es terrible. Grande es su misericordia. Y su amor es terrible, es inmenso, no se puede dimensionar. Por eso hoy viene el Señor a preguntarte esto, porque quiere llevarte a su amor, no a la condenación por tu pecado, sino a su amor, a su inmenso amor, a su profundo amor. Porque ¿saben qué estaba sintiendo María en ese momento? El amor. Por eso Jesús habla de amor y dice mucho. Porque en ese momento estaba sintiendo todo el amor que Dios Padre tenía por ella. Que todo el amor que Jesús tenía por ella. Estaba solamente sintiendo su presencia y su amor.
Entonces estaba allí quebrantada y la religión no entiende de amor, no entiende el lenguaje, no entiende la misericordia, no entiende lo que es la templanza, aquellas cosas que son fruto del Espíritu, la fe, el creer que si Dios vos te sacó del lugar de donde Dios te sacó, puede sacar a otro que era como vos. Si yo sé a dónde me sacó Dios, yo puedo creer que puede sacar cualquiera de cualquier lado. Mire, yo llegué un día con un tiro en el pecho y la bala no había salido, la tenía dentro mío, a sentarme a fumar un cigarro y a esperar la muerte. Pero en el mismo momento de la muerte, Dios provocó en mí un miedo que nunca sentí, nunca más lo sentí. Tuve tanto miedo que dije, me muero. Me muero y no hice nada. Señor, dame una oportunidad. Si vos existís, Dios, dame una oportunidad. Y Dios me la dio. Entonces Dios, al borde de la muerte, también rescata almas. El amor de Dios es inmenso y quiere manifestarse en tu vida. ¿Cuánto debes? ¿Qué clase de deudor eres? ¿Qué clase de deuda tienes con el Señor? ¿Cuánto le debes al Señor? ¿Sabes cómo se ve eso? A Pedro le dijo, Pedro, ¿tú me amas más que estos? ¿Quién fue el que negó a Jesús? ¿Qué había dicho el Señor? El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pedro lo defendió, sacó la espada. Tenía un corazón que quería estar con el Señor, pero tuvo una debilidad. En ese momento fue débil, en ese momento fue probado. ¿Vos te pensás que Dios no sabía que Pedro iba a caer? ¿Que Pedro lo iba a negar? Si se lo dijo Jesús, ¿me negarás? 3 veces, antes que cante el gallo. Y cantó el gallo y Pedro ya lo había negado 3 veces. Pero Pedro tenía como propósito que Jesús llegara un día a él y le dijera, ¿me amas más que estos? Y Pedro pudiera decirle, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque había que perdonarle más. Todos sus otros discípulos no pasaron, no tuvieron que tomarse esa copa. Pero Pedro se la tuvo que tomar. Y no le fue lindo, dice que lloró amargamente cuando se encontró con los ojos de Jesús. Hay pruebas, hay luchas, hay guerras que vienen a tu vida que no van a ser lindas. Y quizás hasta niegues al Señor. Lo niegues en tu corazón, te enojes con el Señor, digas no voy más a la iglesia, no hago más nada para el Señor, porque ¿dónde está el Señor? Pero el Señor quiere que tú conozcas su amor. Y el amor no está en la religión, el amor está en reconocer cuánto le debemos al Señor. ¿Sabe cuándo me doy cuenta yo? A veces ando con ganas de hacer un montón de cosas para Dios. Y oro bastante. Y leo la palabra. Y no ando pecando en la carne, pero por momentos parece que me meto en la religión. Y ya quiero hacer yo y quiero y de repente el Señor me trae a tierra. Y me despierta a las 2 de la mañana y me arrodillo y empiezo a llorar. Primero a llorar agradecido porque recuerdo de dónde Él me sacó. Y me empieza a pasar por estadios, por lugares, por momentos precisos, a donde yo hablé con Él y me empieza a recordar esas oraciones que yo hice. Y me empieza a decir, ¿viste cómo yo estuve y yo te respondí? Y viste cómo yo no dejé que te maten, y viste cómo te di un lugar de albergue, y viste cómo te saqué de acá y de allá. Y también viste cómo estuve en tu familia, en tu casa. Y yo lloro y le doy gracias. Pero después parece que empieza una nueva película. Y me empieza a mostrar los que quedaron en el lugar de donde Dios me sacó a mí.
Y ahí es terrible. Porque ya no lloro por gracia, sino que lloro con dolor, el dolor del corazón de Dios. Porque desde ahí, de donde Dios me sacó, quedaron muchos. Ahí de donde Dios a mí me sacó, quedaron muchos. Celdas llenas. Drogadictos, muchísimos. Huérfanos, despreciados, abandonados. Muchos. Hay muchos que rescatar. Hay muchos que alcanzar. Pero ¿sabes cuándo tú te vas a mover? Cuando tú reconozcas todo lo que el Señor te perdonó. Estaba el fariseo sentado en la mesa condenando y diciendo: esta mujer es pecadora, pero con lepra encima, sin entender lo que aquella mujer estaba viviendo. Ella estaba en la gloria. Y ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje que a veces no podemos recibir. Ese es el lenguaje que tenemos que aceptar en nuestro corazón. El de que hay muchos para alcanzar y rescatar. El lenguaje que la iglesia tiene que entender. Que tenemos que crecer. Pero no en bienes materiales, en almas. En almas. Porque las almas se arrepienten, las vidas se arrepienten y vienen corriendo como vino esta mujer a entregar el perfume de alabastro, lo más rico, lo más lindo que tenía. Y dice la palabra ahí en San Juan, creo que llenó toda la casa de ese olor fragante. ¿Sabes qué? Es una lástima cuando nosotros no estamos en esa sintonía y estamos en la religión, porque el perfume hiere a otra cosa. Cuando hay un corazón que está rendido a los pies del Señor, me pasa. Cuando hay un corazón que está humillado a los pies del Señor, cuando no hay un corazón que está trabajando con todo para el Señor, porque entiende claramente de dónde Dios lo sacó y que hay otros, muchos, que hay que ir a buscar. Entonces, cuando yo me olvido el olor, la fragancia, empieza a ser otro. Y hay fragancias de todas clases. De celo, de envidia, de contienda, de murmuración, de queja, de apatía, de desgano, de indolencia, de desánimo, de soberbia, de orgullo. Pero ¿cuál es el perfume que verdaderamente debemos derramar? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de vos? ¿Qué espera el Señor? Que tú hagas. Yo sé que aquí, porque conozco la historia de muchas personas, aquí hay personas que han sufrido abusos sexuales. Cuando niños, hay niños que hoy también ahí afuera están sufriendo abusos sexuales. Hay mujeres que están sufriendo de violencia doméstica y están siendo golpeadas todos los días. Y yo sé que también quizás hay mujeres aquí que han sufrido eso. Hay muchos que han sufrido de rechazo, de desprecio. Y ahí afuera está lleno de eso, de rechazo y de desprecio. Quizá hay algunos que estén sufriendo ataques de pánico. Quizá hay algunos que el diablo les está invitando a suicidarse. Otros en las fornicaciones, otros en la pornografía, en el vicio. Yo no sé qué sufriste, de dónde te sacó el Señor, pero ahí fuera hay otros que están en la misma situación, en el mismo lugar. ¿Tú te acuerdas cómo era esa vida? Yo no me la puedo olvidar. No para sufrir me lleva Dios a esos lugares, sino para conmoverme
y yo vaya por aquellos que estén en la misma situación. Y quizás llego hasta ahí, no los puedo salvar, pero sí les puedo decir: a mi Cristo me sacó de ahí. Hay alguien que te ama, hay alguien que tú no conoces, pero tiene una vida escondida para ti. Y tú le puedes predicar el Evangelio y le puedes dar testimonio. Dice la palabra en San Juan, capítulo 17. Santo, aleluya, Dios de gloria. Yo quiero que entiendas este lenguaje del Evangelio, porque es vida y vida en abundancia. Este lenguaje del Evangelio es aquel que conoció la mujer samaritana que iba a beber todos los días al pozo de Jacob, al pozo de un hombre, y tenía que llevar hasta ahí su elemento para sacar agua y acarrear el agua, y Jesucristo se la encuentra en el camino y le dice: yo tengo un agua de beber por la cual tú no tendrás sed jamás, ni tendrás que venir a buscarla aquí. Cuando ella se da cuenta quién es Jesús, que le dice el profeta, y ayuno y va a buscar a los demás, ella sale como una fuente. De ella saltaba agua para salvación hacia otros. Y tú y yo tenemos que convertirnos en esa fuente que empiece a saltar para vida eterna, que empiece a dar de beber a otros aquello que bebimos y nos hizo bien. ¿Tú te crees que la mujer que fue encontrada justo en el acto de adulterio, esa mujer entendió el lenguaje de Jesús? Lo entendió clarito. ¿Y cuánto le habló Jesús? Le dijo: yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? No hay ninguno. Pero vete y no peques más.